vamos a iniciar un segmento muy gustado por ustedes. También recuerden que aquellas personas o aquellos varones que nos estén viendo pueden marcarnos al 2222-7808. Jocelyn Medrano, ya estamos con nuestros invitados. Así es, ya estamos con ellos y vamos a hablar de esos casos donde algunos caballeros dicen haber sido víctimas de una mala aplicación de la ley 779. Dicen que esto se estaba dando a inicios de la aplicación de la ley, pero que ya actualmente es menos. Hay quienes piensan que definitivamente no hay una mala aplicación, que no puedes manipular a las autoridades como para hacer creer que sos víctima de un delito como mujer cuando en realidad no lo sos. En fin, vamos a debatir este tema con nuestros invitados. Está con nosotros del Foro de Abogados de Nicaragua, Norman Valerio. También nos acompaña Elia Palacios de Axayacal y también de la Red de Mujeres contra la Violencia. De igual forma nos acompaña la doctora Nicole Tijerino de Clínica Pro Familia Los Robles. Ellos pues junto a nosotros vamos a darles algunas orientaciones y a quitar, ¿verdad?, ese mito de muchos y muchas que dicen que la ley 779 pues es un demonio para ellos, porque cualquier cosa ya van a parar a la cárcel. ¿Será cierto? Pero no es la ley, aclaremos ahí en el tema, también es la mala aplicación. Si en realidad esto se da o no. Así es, si en realidad se da o no la mala aplicación de la ley 779. Quisiéramos iniciar contigo, Elia Palacios, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre, ¿verdad?, por este tan gustado programa que pone en la palestra pública temáticas de interés social, ¿verdad? Bueno, en principio quiero decir que las leyes surgen cuando hay un derecho que se puede estar violentando a un sector de la población, para garantizar que realmente exista una igualdad real, porque una cosa es la igualdad y otra cosa es la igualdad real. La misma Constitución política establece, ¿verdad?, de que el Estado tiene que garantizar cómo esta igualdad prevalezca, esta igualdad real, y que vaya a ir venciendo esos obstáculos, ¿verdad?, que se pueden dar. Y en ese sentido es que surge la ley 779, que tiene que ver, ¿verdad?, con actuar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y esto porque sabemos que históricamente los derechos de las mujeres han sido violentados. Igual sucede, por ejemplo, con leyes especiales que tienen que ver, por ejemplo, con las personas con discapacidad, leyes que como por ejemplo el Código de Familia, que tiene que ver, ¿verdad?, con esos derechos, de tutelar esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque también son derechos que se han violentado históricamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese contexto es que surgen las leyes y surgió también la ley 779 como resultado de esas luchas del movimiento amplio de mujeres. Es por ello que quiero decir de que también ante este contexto hubieron muchas opiniones que se vertieron y que se satanizó la ley, ¿verdad? Y yo digo satanizar porque realmente la ley no atentaba contra las personas o contra los hombres que no son agresores, ni atenta actualmente. Dicen ellos, Elia, y te interrumpo con esto porque lo he escuchado en reiteradas ocasiones, que es un signo de desigualdad que haya una ley especial que defienda a las mujeres y acusa a los hombres directamente. Es como que decía, o sea, las leyes surgen para garantizar esa igualdad real. O sea, los estados tienen que garantizar los derechos humanos de todas y todos sus ciudadanos, y si mira que este sector está siendo mayoritariamente vulnerable, entonces tiene que hacer leyes que busquen esa igualdad. Yo te hablaba de las personas con discapacidad, como por ejemplo, o de los niños y niñas con el Código de Familia, igual a la ley 779. Pero claro, es decir, esto viene a implicar sí una amenaza para aquellos compañeros que son agresores. Sí. Lo hemos dicho en otros programas, es decir, si yo no soy infractora de la ley, no me tiene por qué preocupar, por ejemplo, que en el Código Penal esté tipificado el delito de abigeato, pues porque no ando robando vacas ni nada parecido, sí, ni el delito de hurto, porque no se me ocurre tomar algo que no es mío, ni robo, sí, ni homicidio. Yo no, a mí el Código Penal, a mí en lo particular, no me siento amenazada ni hubiese dicho yo cuando se formuló también, ay Dios mío, esto me viene a afectar, porque creo que está en mi contra, ¿verdad? O está en mi contra el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil. O sea, hay cosas que yo creo que tenemos que realmente ir desmitificando, ¿verdad? Y hay leyes que se deben de respetar. Así es, y que se tienen que aplicar correctamente. ¿Será que algún hombre, alguno en Nicaragua, haya sido víctima de la mala aplicación de la ley? O de la manipulación de una mujer que llega a decir yo soy víctima, por ejemplo, de violencia psicológica, cuando en realidad no es. Más bien conforme a las denuncias que hemos recibido ha sido a la inversa.
O sea, nosotras como parte de la Red de Mujeres contra la Violencia estamos ubicados prácticamente en todo el país. Hay distintas organizaciones que nos encargamos, ¿verdad?, del acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Y en ese sentido, pues más bien las compañeras han llegado para decir que las autoridades policiales, por ejemplo, no están cumpliendo con su papel. Sobre todo ahora con esto, con el cierre de las comisarías, o sea, ha habido una grave situación, porque realmente la comisaría era la puerta de entrada, era un espacio donde habían compañeras especializadas que realmente iban a garantizar esa atención integral para las víctimas y sobrevivientes. Así es. Recién inició la aprobación y la vigencia de la ley 779. Yo recuerdo un caso acá que vino una señora a solicitar que uno de los periodistas por favor hiciera la cobertura de un caso que se iba a ventilar en los juzgados, porque ella había asegurado que su esposo la había violentado psicológicamente cuando no era cierto, me dice. Y entonces, ¿cómo puedo hacer esto para revertirlo? Para aquel entonces todavía no estaba el trámite de la mediación. Entonces, esa persona todavía está cumpliendo. Entonces, sí, yo considero a raíz de ese caso que pudiesen haber, pero será el abogado, la parte defensora, la que dictamine si hubo o no violencia por parte de ese varón hacia la mujer. Pudiesen darse algunos casos, no son todos, pero sí lo que bien dice, como dice Elia, si nosotros vamos conforme a la ley, no tenemos por qué preocuparnos. Tenemos una llamada. Así es, vamos a recibir la llamada. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Bueno, adelante, le escuchamos, caballero. Buenos días. Sí, yo quería hacer un comentario al respecto por la panelista. Ella dice que cómo surge este tipo de leyes. Claro, cuando hay organismos que son prácticamente sanguijuelas, que viven del odio, de la sangre, de la desgracia, de la familia y la separación familiar, que es lo que ha provocado esta ley. Claro, porque ellas promueven esto porque viven de esto. Claro que es satánica, o la satanizan porque esa ley es satánica, si lo que ha traído es distorsión en la familia. Caballero, una consulta. Para usted, ¿qué cree que la aplicación de la ley, qué debería hacer, verdad? Porque hay que escuchar a la población. Si un caballero golpea a la dama, la golpea, la violenta psicológicamente, físicamente, incluso la mata, ¿cuál es lo más idóneo que ese caballero debe recibir? En cuanto a leyes. Por supuesto que para aplicar una ley, estas leyes ya estaban en el Código Penal, sí. Pero resulta que en base a qué hicieron estas leyes, y resulta que los nicaragüenses nunca han sido violentos con sus esposas. ¿Acaso sus novios, sus esposas, de los panelistas, son hombres violentos? Las hicieron en base a adquirir recursos económicos, no en base a estadísticas porcentuales, porque eso no se da en Nicaragua. Bueno, excelente. Yo creo que lo vamos a mandar a revisar un poquito, porque sí, en base a las noticias que nosotros también presentamos aquí, presenciamos, yo creo que nuestros expertos en derecho más que nosotros nos pueden orientar si hay violencia, y no solo en Nicaragua, eso es a nivel mundial. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de programas, y si usted no conoce, también le invitamos a que se acerque a cualquiera de nuestros panelistas para que le brinden esos datos estadísticos. Estamos, ¿verdad?, poniendo a usted, y es usted el que se va a tomar su propio juicio. Tus comentarios antes de Norma, porque les pedimos a las personas que llamen que lo hagan con un poquito más de respeto, ¿verdad? Porque nosotros así lo tenemos con ustedes, y ustedes deben tenerlo también tanto con nosotros como con nuestros panelistas. Pero en realidad él decía que hay lucro en todo esto. Quisiéramos tus comentarios. Claro, esos son los argumentos que pueden ser utilizados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, las organizaciones de mujeres, hemos trabajado mucho, incluso desde el voluntariado. Muchos surgimos así, y realmente, pues, quien no tiene la palabra o no tiene argumentos para la defensa, utiliza cualquier cosa. Quiero decir algo, es decir, las compañeras que realmente ponen una denuncia es porque efectivamente están siendo violentadas. Y eso es algo que desde la experiencia, yo trabajé muchos años en la Policía Nacional, en la Comisaría de la Mujer, en la atención psicológica, y desde mi experiencia pues en la clínica, quiero decirte que de las compañeras que llegaba difícilmente pudieron haber estado mintiendo. Dice él que los hombres aquí en Nicaragua no son violentos con sus mujeres. Que no hay violencia. Que no hay violencia, que no hay nada. Y es lastimoso, porque actitudes como esas son las que hacen que se mantenga la violencia contra las mujeres. Si vos no reconoces un problema que está afectando, y que lastimosamente incluso a él le puede afectar, porque supongo que pueda tener hijas, sobrinas, hermanas, que pueden estarla viviendo, pero si lo minimiza, entonces no vas a poder dar respuesta nunca. Y es por ello, ¿verdad?, de que hacemos este llamado,
porque la lucha es de todas y de todos. Tenemos que contribuir a la erradicación de la violencia y las estadísticas lo dicen. O sea, lastimosamente ya van más de 7 compañeras víctimas de femicidio en lo que va del año. Y eso es algo real, o sea, la próxima puede ser tu hermana, como ya lo decía, tu hija, tu prima. Y lo idóneo sería tenemos que no haya sumarnos ninguna. a esto. Ahora, algo que me llamó la atención y siempre me llama de los compañeros que se refieren a esto es que dicen que esta ley viene a desunir la familia. Quiero dejar claro, nuestro propósito no es desunir la familia. ¿Quién desune la familia? La violencia. Cuando hay violencia, no hay familia. ¿Ustedes creen que en un hogar, entre comillas, donde el padre llega, grita, agrede, golpea a la madre y los hijos y las hijas también presencian esto, inclusive a veces son objeto de violencia física directa, además de la psicológica? Aquí hay familia. Podemos hablar de que esto es familia, y no es que yo promueva que no haya familia, no, pero tampoco puedo quedarme callada ante una situación en la que la vida de esta compañera corre riesgo. Es decir, no podemos ser permisivos ante estos hechos que están cobrando la vida de muchas compañeras. Sería ser insensible ante esta realidad. Doctor Valerio, sus apreciaciones también, sus comentarios respecto a la llamada. Sí, buenos días, ¿verdad? A todos los presentes, gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno, recordemos de que todos estos derechos estaban ya tutelados, o sea, todo esto estaban tutelados en nuestro Código Penal, en una ley ordinaria, una ley sustantiva. Recordemos que ya estaban tutelados. ¿Qué es lo que vino en esta ley? O sea, recoger todos esos delitos que están contemplados en el Código, se unieron todos y es como que cayó agua sobre mojado, porque ya la Constitución los tutelaba, todos los derechos de los niños, adolescentes, de las mujeres y de todos, de verdad, en general. Esta ley entra en vigencia en 2012, entra con todo su rigor. Hay una parte en el artículo 2 de esta ley 779 que se reformó posterior meses después, en el 2013, donde decía: aquel que se halla en unión, ex compañero, exnovio, novio o desconocido, o sea, una persona particular venía y te decía, pues, adiós, te quería tocar o decir algo, entonces venían y ya se le aplicaba la ley 779 y la medida excepcional, y la medida inmediatamente era prisión preventiva inmediatamente. Entonces, esa parte donde dice desconocido, inmediatamente se dieron cuenta de que fue un error e inmediatamente se tuvo que haber reformado en el 2013, antes de que saliera la reglamentación. O sea, después de ahí se aplicaba solo en el campo, la aplicación en el ámbito ya familiar, pues, de pareja, expareja, de novio, exnovio, ahí sí. Entonces empezó la cacería de brujas, como se dijo en su momento. E incluso algunos jueces especializados en violencia, cuando entró esta ley, a través de las denuncias que hacían las mujeres, instrumentalizaron esta ley. Y hubieron personas, varones, que se pueden pronunciar, pueden llamar, que fueron despojados de sus propiedades, e incluso hubieron mujeres de que con artimañas, no, ¿verdad? No todas, ¿verdad? Grabando lo presente, pues. Hubieron pues personas, mujeres de que con artimañas despojaron a esos varones de sus propiedades. Pero ¿cuál es el problema aquí, según usted? ¿La mujer o que la autoridad no pudo aplicar idóneamente la ley? ¿Hay problemas entonces en la ley 779 actualmente? Hubo en su momento, pero luego se dieron cuenta de que se reformó entonces. Sí, se reformó. Hubo un decreto ejecutivo en el 2013 donde se reformó esa parte del artículo 2. Luego entró en vigencia otro decreto ejecutivo en el 2014, donde ya se reformó el artículo 30, 31, 32 y el más, creo que fue el más correcto, el artículo 46. ¿De qué habla del reglamento, donde habla dónde procede la mediación. Ok, excelente. ¿En qué delitos? Pues, ¿y su valoración actual de la ley cuál sería? De acuerdo a su experiencia, en realidad es algo satánico, la ley 779, como lo consideran. Pues no es nada satánico, no es nada de otro mundo, son derechos tutelados
de que vinieron ya nada más a unirse a una ley en específico. ¿Será en contra del hombre esta ley? Pero una pregunta, por ejemplo, uniéndome a lo que dice Odilisi, sí. ¿Será en contra del hombre o no? ¿En el Código Penal estaba tipificado el femicidio? Estaba homicidio. Entonces no estaba visto desde el punto de vista tan grave que hay la violencia hacia la mujer. El femicidio, pues, es un artículo, pues, que pero no es nada insignificante, estamos hablando de quitarle la vida a una mujer. Sí, el femicidio. Pero bueno, esto va en contra de aquellas personas agresoras. O sea, no es específico contra todos los hombres, sino aquel hombre que se cree que él es violento, que tiene problemas de conducta. Pues hay medidas excepcionales que también deberían de promover estas organizaciones, donde son, ¿verdad? Ya para no desunir el núcleo familiar, sino que hay medidas cautelares, hay medidas precautelares, hay programas biopsicosociales que pueden incluir y promover estas asociaciones. No únicamente solo decir, denunciarlo, de que se acaba el problema, lo sacas de la casa, lo metes preso y se acabó el problema. No, hay programas sociales donde estas asociaciones, organizaciones, pueden decir, sí, vamos a ayudarle, vamos a darle un seguimiento a esta familia, cómo va el comportamiento de la mujer, del varón, con los hijos y todo.